Muy buenas tardes. Somos la Unidad Educativa Alfredo Cisneros. Hoy les vamos a presentar el proyecto interdisciplinar de lengua y literatura con el tema la nueva narrativa hispanoamericana y la nueva narrativa ecuatoriana. Nuestro curso es el segundo BGU Paralelo C, con los integrantes Arevalo Shirley, Arias Miguel, Ocles Arlet, mi persona Pérez Leonardo, Quiñones Emilio y Suquillo Iker. A continuación, mi compañera les va a continuar con la introducción. Introducción. La nueva narrativa hispanoamericana surgió durante la segunda mitad del siglo XX como una de las manifestaciones literarias más importantes del continente. Este movimiento renovó la manera de contar historias, incorporando nuevas técnicas narrativas, estructuras no lineales y una profunda exploración psicológica de los personajes. Su aparición estuvo influenciada por los cambios sociales, políticos y culturales que vivía América Latina y marcó un antes y un después en la literatura universal. En este contexto, la narrativa ecuatoriana también experimentó una transformación significativa. La llamada nueva narrativa ecuatoriana adoptó innovaciones estilísticas y temáticas propias del boom literario hispanoamericano, pero mantuvo una identidad local al abordar problemáticas sociales, históricas y culturales propias del Ecuador. A través de sus autores, obras y tendencias, este movimiento reflejó la búsqueda de una voz auténticamente nacional dentro de la modernidad del continente. Origen. El origen de la nueva narrativa hispanoamericana se remonta a mediados del siglo XX, con un grupo de escritores latinoamericanos comenzó a cuestionar las formas tradicionales del realismo y el regionalismo que predominaban en la literatura. Este movimiento surgió como una respuesta a la necesidad de expresar una visión más compleja y universal de la realidad latinoamericana. Factores como el desarrollo urbano, los cambios sociales, la influencia del psicoanálisis, la política y los avances tecnológicos contribuyeron a la creación de nuevas formas narrativas. La publicación de obras como Rayuela en 1963 de Julio Cortázar y Cien años de soledad en 1967 de Gabriel García Márquez marcó un punto de partida para esta renovación literaria reconocida como el boom latinoamericano que llevó a la literatura de la región a un reconocimiento mundial. En el Ecuador, el origen de la nueva narrativa estuvo vinculado a la necesidad de renovar los modelos literarios anteriores, que habían estado dominados por el realismo social. A partir de la década de 1960, los escritores ecuatorianos comenzaron a experimentar con estructuras narrativas más libres, un lenguaje más simbólico y una visión más introspectiva de los personajes. Influenciados por autores del boom y por las transformaciones sociales del país, los narradores ecuatorianos incorporaron elementos de la vida cotidiana, la identidad nacional y la problemática humana en sus obras. Así surgió una literatura más crítica, moderna y universal, que buscó situar al Ecuador dentro del panorama de la narrativa latinoamericana contemporánea. A continuación, les van a dar a conocer sobre la época. La época. La nueva narrativa hispanoamericana tuvo un auge entre las décadas de 1950 y 1970, un periodo conocido como el boom latinoamericano. Durante estos años, la literatura del continente alcanzó gran proyección internacional gracias a las publicaciones de obras innovadoras que rompieron con los moldes tradicionales del realismo y exploraron nuevas formas de expresión. Este movimiento coincidió con un contexto histórico de profundos cambios sociales, políticos y culturales. En la América Latina marcó como por dictaduras, movimientos revolucionarios y una búsqueda de identidad colectiva. En el caso del Ecuador, la nueva narrativa comenzó a consolidarse a finales de las décadas de 1960 y se extendió hasta los años 80. Los escritores ecuatorianos se inspiraron en las corrientes del boom para adaptar las técnicas narrativas a la realidad nacional. La literatura de esta etapa reflejó el contraste entre el rural y lo urbano, la influencia indígena y mestiza, así como la crítica a las desigualdades sociales y políticas del país. Esta época representó una etapa de madurez a la narrativa ecuatoriana, donde surgieron voces literarias, un, e- un estilo propio y comprendieron con la identidad cultural del Ecuador. Tendencias. La nueva narrativa hispanoamericana se caracterizó por una serie de tendencias que marcaron una ruptura con
las fuertes tradicionales de contar historias. Una de las más importantes fue la experiencia formal, donde los autores jugaron con la estructura de la narración, el tiempo y la voz narrativa. Se introdujeron técnicas como el monólogo interior, la fragmentación del relato, los saltos temporales y los múltiples cambios de vista, que reflejaba la complejidad, el realismo y de los pensamientos humanos. Otra tendencia relevante fue la incorporación del realismo mágico, una corriente que funciona o fantástico con lo cotidiano, mostrando hechos sobrenaturales como parte natural de la vida, presente en obras de Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier. Además, la literatura del boom abordó temas como la sociedad, la identidad de Latinoamérica, la política, la violencia y el poder, reflejando las tendencias culturales y sociales del continente. En la nueva narrativa ecuatoriana, las tendencias siguieron una línea similar, pero con rasgos propios. Los escritores ecuatorianos exploraron una narrativa más intimista y simbólica, alejándose del realismo social dominante de las décadas anteriores. Se destacaron la búsqueda de una identidad nacional, la crítica de las estructuras de poder y el análisis de la psicología individual. También se observó una tendencia hacia el uso del lenguaje poético y metafórico, justo con el tratamiento de temas con la marginación, la memoria y la transformación social. Estas técnicas permitieron que la narrativa ecuatoriana se modernizara y se integrara al contexto literario latinoamericano, sin poder, sin perder su esencia cultural ni local. Estilo. Por su originalidad, complejidad y libertad creativa. Los autores de esta corriente rompieron con las estructuras lineales y realistas de la narrativa tradicional, incorporando técnicas literarias modernas influenciadas por la novela europea y estadounidense del siglo XX. Se caracterizó por el uso del tiempo no cronológico, el flujo de conciencia, el narrador múltiple o ambiguo, y la mezcla de diferentes niveles de realidad. Además, el lenguaje se volvió más poético, simbólico y experimental, buscando provocar una mayor participación del lector en la construcción del sentido de la obra. La presencia del realismo mágico, la metaficción y la ironía fueron rasgos distintivos que dotaron a las obras de profundidad estética y filosófica. En la nueva narrativa ecuatoriana, el estilo también reflejó una renovación significativa. Los escritores adaptaron una prosa más introspectiva y reflexiva, donde el lenguaje adquirió un valor artístico propio. El estilo se caracterizó por el uso de imágenes literarias, diálogos simbólicos y una mayor atención a la psicológica de los personajes. Asimismo, se dio una fusión entre lo real y lo fantástico, influenciada por el realismo mágico, pero con un enfoque más local que rescataba tradiciones, mitos y problemáticas del Ecuador. Este estilo permitió que la literaria ecuatoriana evolucionara hacia un narrativo más moderno, estética y universal, sin perder su conexión con la realidad social y cultural del país. Autores. Entre los autores más destacados de la nueva narrativa hispanoamericana se encuentran Gabriel Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, cuyas obras marcaron un antes y un después en la literaria latinoamericana. En Ecuador sobresalen autores como Jorge Enrique Abdón Uvidia, Alicia Yanés Cosio y Iván Negüez, quienes adoptaron las técnicas de movimiento a la realidad ecuatoriana. Estos escritores contribuyeron a consolidar una narrativa nacional moderna, abierta al mundo, pero enraizada en la experiencia local. Ya. Obras y ejemplos. Entre las obras más representativas del movimiento se encuentra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Rayuela de Julio Cortázar y La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Estas obras son emblemáticas por su innovación narrativa y profundidad temática. En Ecuador destacan Entre mar y una mujer desnuda de Jorge Enrique Adón, Sueño de lobos de Abdón Uvidia y La cofradía del mullo del vestido de la Virgen Pipona de Iván Egués. Todas esas obras reflejan el espíritu renovador de la época, combinando lo local con la universidad. Bibliografías. Bibliografía. Adón
1976. Entre Marx y una mujer desnuda, editorial Planeta. Cortázar, 1963. Rayuela, editorial Sudamericana. Ebues, 1979. La Cofradía del Mullo del Vestido de la Virgen Pipona, editorial Esqueletra. Fuentes, 1962. La muerte de Artemio Cruz, Fondo de Cultural Económica. García Márquez, 1967. Cien años de soledad, editorial Sudamericana. Uvidia, 1986. Sueño de lobos, editorial El Conejo. Vargas Llosa, 1963. La ciudad y los perros, Seix Barral. Y eso fue toda nuestra presentación de nuestro proyecto interdisciplinario. Espero les haya gustado y dejen su like. Gracias.